Bendiciones. Jesús, Rey de Reyes. Las hormigas son un ejemplo de cómo prosperar en la vida. Construyen, almacenan alimento y realizan múltiples tareas sin recibir dirección de un rey visible. Dios está construyendo su iglesia sin que tengamos un rey visible. El hecho de que no sea visible no significa que la iglesia no tiene rey. Es más, los apóstoles que fundaron la iglesia mediante su predicación lo hicieron debido a su encuentro con una persona. Él se llama Jesús. Los apóstoles como Pedro y Juan primero pasaron 3 años aprendiendo de Jesús como sus discípulos. Luego, Él se fue al cielo y los dejó encargados de compartir su mensaje de salvación con todo el mundo. Poco después de que Jesús se había ido al cielo y los apóstoles habían empezado ese trabajo, 2 de ellos, Pedro y Juan, tuvieron una experiencia extraña. Entrando al templo, se encontraron con un hombre lisiado que solía mendigar en la entrada. Impulsados por el amor y el poder de su Señor, sanaron a este hombre en el nombre de Jesús. Como sería de esperar, mucha gente se acercó para ver qué había pasado, dando a Pedro y Juan una magnífica oportunidad para compartirles de Jesús. Sin embargo, había algunas personas que no estaban contentas con lo que sucedía. Se trataba de los líderes religiosos encargados del templo, y a ellos no les agradó el espectáculo. Leamos ahora lo que sucedió cuando se acercaron a la escena. En Hechos, capítulo 4, versos del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Los líderes religiosos encargados del templo estaban disgustados por la enseñanza de Pedro y Juan. Lucas, el escritor de Hechos, nos menciona aquí a los saduceos. Eran miembros del partido religioso más poderoso en aquellos días. Como algunas personas de hoy, ellos no creían en la resurrección. Pensaban que al morirse se acababa todo. Tampoco esperaban la llegada de un Mesías personal. Por este motivo, la predicación de Pedro y Juan les caía muy mal. Estos 2 hombres se declaraban testigos oculares de un evento que, para ellos, era imposible: la resurrección de los muertos. Amenazaban con desestabilizar el sistema religioso que favorecía a los saduceos. Como ya era tarde, las autoridades metieron a Pedro y Juan a la cárcel. Pero la palabra de Dios no puede ser encarcelada. Muchos creyeron el mensaje, y la pequeña iglesia que se había fundado el día de Pentecostés con 3,000 hombres, llegó a tener 5,000. Sigamos leyendo los versos del 5 al 12. Y dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primeramente, las autoridades querían saber con qué autoridad habían realizado los apóstoles este milagro. Pedro les respondió, según el texto, lleno del Espíritu Santo.
Esto significa que el espíritu de Pedro estaba totalmente rendido al control del Espíritu Santo de Dios. En su respuesta, aclaró primero la razón del proceso. Fue por haber sanado a un paralítico. ¿Qué de malo podría tener eso? Pero para que lo supieran, ese milagro se había hecho por el poder de Jesucristo. Los mismos líderes, escasas semanas antes, habían sido parte de la crucifixión de Jesús. Lastimosamente para ellos, no se habían podido deshacer de él, porque Dios lo resucitó. Al resucitar, se mostró que él realmente era el Salvador y Mesías que se había proclamado. Por esto, amigos, solo en Jesús hay salvación. No hay ningún otro nombre, ninguna otra persona, ninguna otra autoridad que pueda concedernos el perdón y la reconciliación con Dios. La verdad es que solo Jesús ofrece vida abundante y sin fin a quienes lo siguen. Los apóstoles predicaban la resurrección, que para muchos era imposible, pero en Jesús se había hecho realidad. Hasta el día de hoy, Jesús es el único que ha vuelto a vivir para jamás volver a morir. Él ofrece una clase de vida diferente, una vida eterna, una vida en plenitud. Hay muchos maestros religiosos que se han vuelto famosos en el transcurso de la historia humana. Sin excepción, todos han muerto y en muchos casos, sus tumbas han llegado a ser lugares de peregrinaje. Pero la tumba de Jesús está vacía. Esto lo separa de cualquier maestro religioso meramente humano. Él no solo te ofrece pautas o sugerencias para vivir mejor, te ofrece la vida misma, porque Él venció la muerte cuando resucitó. No hay nadie más que te pueda ofrecer esto. Puedes seguir las mejores enseñanzas morales e igualmente morirás. Si sigues a Jesús, puedes saber que la muerte no es el fin. Es más, puedes experimentar una vida diferente. Empezando en este mismo instante, solo Jesús te ofrece vida abundante y sin fin. Leamos ahora el verso 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Las autoridades, al considerar a Pedro y a Juan, se dieron cuenta de algo. Ellos habían estado con Jesús. Se notaba. Eran hombres sin educación formal dentro del sistema teológico judío, sin conexiones o contactos, pero hablaban valientemente y con poder, porque habían estado con Jesús. La verdad es que solo Jesús transforma a los que han estado con Él. El verso 8 nos dice que Pedro habló lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó a estar así? La respuesta es que Jesús le dio el Espíritu Santo. Antes de morir, Jesús había soplado en acto simbólico para dejarles el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu vino con poder sobre Pedro y los demás seguidores de Jesús. Hoy en día, Jesús da su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, a todos los que están con Él por fe. El mismo Espíritu que impulsó a Pedro puede estar dentro de ti, si tú estás con Jesús. El efecto es notable. Las autoridades podían decir muchas cosas de Pedro y Juan, pero no podían negar que habían estado con Jesús. Solo Jesús transforma a los que han estado con Él. Yo te pregunto, ¿has estado con Jesús? ¿Has recibido la vida abundante y sin fin que Él ofrece? La Biblia nos enseña que esta vida y este encuentro con Jesús están a la disposición de cualquier persona, pero es necesario acercarnos a Él con un corazón arrepentido del pecado y una actitud de fe. Imagina que te peleas con alguien. Por coraje le das la espalda y cierras los ojos y te vas. Esa es nuestra situación ante Jesús. Le hemos dado la espalda porque hemos preferido el pecado. Cerramos los ojos de nuestro corazón para no verlo. Si queremos reconciliarnos con Él, tenemos que dar la vuelta, dándole la espalda al pecado en arrepentimiento y abrir los ojos de la fe.
Así podremos ver a Jesús, encontrarnos con Él y experimentar su presencia en nuestra vida. Quiero invitarte hoy a tomar esa decisión. Dale la espalda al pecado y abre los ojos de tu corazón para ver a Jesús. Confía en Él para recibir el perdón y la vida. Quizás hayas tomado ya esa decisión, pero te hace falta bautizarte para sellarla. Hoy es el día de tomar esa decisión también. Te invito a hacer ese compromiso y seguir a Jesús en obediencia en las aguas del bautismo. Tu vida nunca más será igual. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.